José de la Peña Ruiz de Chávez, secretario general del ayuntamiento, dijo que es muy respetable la postura del Partido de la Revolución Democrática, pero que ellos también se mostraron respetuosos y no dieron nombres. Sin embargo, dijo que tenían que dar a conocer los adeudos. La postura de este ayuntamiento fue muy clara, nunca señalamos nombres nosotros, en ningún momento se buscó responsabilizar a alguien, fueron los números de cómo se recibieron la administración, los números no mienten, los números son fríos, los números ahí están y está el soporte de todas y cada una de las cantidades. Como se recordará, es una deuda de casi 2,000 millones de pesos la que recibió la actual administración. Esto, de acuerdo con el análisis que presentó José de la Peña Ruiz de Chávez, secretario general del ayuntamiento, por lo que se estaría llamando por parte de la Contraloría a 12 funcionarios de alto nivel y a 32 directores de área para que respondan al respecto. Con imágenes de Javier Valladares, informó para Notivisión Alejandro García.